El 25 de agosto de 2003, un hombre buscaba comida para sus pájaros en un contenedor de basura. Pero lo que encontró fue la cabeza de una mujer. Junto a la cabeza había otras 6 bolsas que contenían el resto del cuerpo descuartizado. La primera incógnita por resolver era la identidad de la víctima. Sería el mediodía, por la tarde más o menos. Cuando recibimos una llamada en la cual se nos informaba de que se había encontrado la cabeza de una mujer en un contenedor de basuras. Según las primeras informaciones que nos dieron, era de un hombre, un antiguo funcionario ya jubilado, que era mudo, y el hombre pues buscaba dentro de los contenedores de basura con la sorpresa de que en uno de ellos, al romper la bolsa, encontró la cara de una mujer. Al abrir bien la bolsa, ya vio que aquella cabeza tenía incluido una peluca, unas rastas, y entonces fue cuando saltó la alarma. El señor sordomudo aquí de Boadilla pues estuvo removiendo la basura, abrió una bolsa y se encontró la cabeza de una señora de color. Y bueno, pues el señor empezó a hacer aspavientos, fue hacia Boadilla del Monte y paró la Guardia Civil y ya fue cuando encontraron el cadáver. Estaba toda la zona acordonada, habían encontrado una persona en un contenedor descuartizada, en 4 contenedores repartidos entre ellos, por lo que comenta la gente, porque claro, eso evidentemente solo lo saben las fuerzas de seguridad del Estado. Pues una vez que confirmamos la llamada, que llegamos al punto, nos dirigimos al contenedor y ya vemos directamente una de las bolsas abiertas, en la cual comprobamos que efectivamente había una cabeza humana de una chica de color. Correcto. Al vaciar los contenedores, los agentes encontraron varias bolsas en las que se repartía el cuerpo descuartizado de la víctima. El homicida en cuestión se preocupó muy mucho de que cada trozo de esa persona fuera metida dentro de 3 bolsas. Abrías las 3 bolsas, te encontrabas la cabeza. Abrías las siguientes bolsas y de ellas, pues la escena era muy dantesca porque ibas encontrando pues los miembros amputados de esta persona, la cual íbamos recomponiendo igual que un puzzle, ¿no? Pues apareció en 3 contenedores, no había nada, estaba todo en uno. Se encontraron 7 u 8 bolsas y efectivamente se confirmó que la cabeza pertenecía a una mujer de raza negra joven, y en el resto de las bolsas pues se fue completando, digamos, de una forma, se fue completando el puzzle. Ninguna de ellas por fuera mostraba ningún signo de sangre ni de nada, era totalmente impecable, estaba todo perfecto. Nos llamaba la atención cómo había realizado los cortes, o sea, todos estaban realizados por la parte de las articulaciones. Era muy llamativo, o sea, había sido muy meticuloso. Me llamó la atención el hecho de que el descuartizamiento había sido hecho con mucha precisión. Entonces, en esos casos, los médicos forenses siempre pensamos que si tenía algún conocimiento de anatomía, o bien médico o profesión sanitaria, o incluso un carnicero, pues también sabe perfectamente descuartizar, ¿no? La autopsia confirmó que se había utilizado un cuchillo para el descuartizamiento. Lo que estudiamos habitualmente es la sección del corte, o sea, el corte siempre en las partes blandas no, pero normalmente un hueso deja una mella, el instrumento cortante que nos permite cotejarlo con otros datos controles que tenemos, otros cortes controles, y nos permite determinar con qué herramienta se ha podido hacer. Cuando los investigadores atendieron a los cortes se dieron cuenta de que no se trataba de un principiante. Quien los había realizado sabía perfectamente cómo realizar esos trazos para que quedaran completamente limpios y que incluso no hubiera sangre. Y es entonces cuando se empieza a barajar la posibilidad de que se trate de un ritual. Ahora bien, la pregunta clave es: ¿quién realizó esos cortes y para qué?
Encontramos otra pequeña bolsa aparte donde iba el bolso, que nos acercó a la posibilidad de que esta mujer trabajara en el mundo de la prostitución, puesto que en este pequeño bolso negro que encontramos exclusivamente había preservativos y toallitas higiénicas húmedas que ni siquiera iban empaquetadas, iban sueltas. El detalle del bolso es muy significativo, ¿no? Carecía de documentación, pero se apareció el bolso, un bolso negro pequeño, y tenía exclusivamente 5 preservativos y algunos pañuelos cleaner, ¿no? Que había mucha posibilidad de que fuera una chica que se dedicaba a la prostitución, como así fue a la postre. La aparición del bolso de la víctima en el interior de un contenedor de basura guiaría la intuición de los investigadores. Les llevaría hasta el ambiente marginal de la prostitución en la casa de campo que se había trasladado al Parque del Oeste. Allí comenzaría la investigación, interrogando a muchas de las compañeras de la víctima. Esa misma noche, la policía se traslada a las zonas de prostitución, intentando encontrar alguna pista que sirviera para identificar a la víctima. Lo que hicimos, dentro de lo que cabe, para que no fuera tan desagradable, es hacer una foto de la cara de esa persona, de la cabeza de esa persona. Le pusimos una sábana de tal manera como si estuviese arropada, o sea, que no diese la sensación en ningún momento de que era una cabeza que estaba separada del cuerpo. Lo fuimos enseñando en la zona por la que estaba, entonces Casa de Campo, Pintor Rosales, y no pudimos encontrar en esa misma noche absolutamente nada. El asesinato en sí y las propias circunstancias de las compañeras de la difunta indicaban que no era un asesinato convencional. La cuestión, llegados a este caso, era intentar romper ese cerco de silencio de las propias compañeras que parecían estar sometidas ante algo tan intangible como es el miedo, ante algo tan real como es el vudú. Dando por hecho esa premisa de que podía ser una prostituta, ahí solamente hay 2 caminos. Uno, el de su entorno, proxenetas, y otro el cliente. No hay más. Hay una serie de circunstancias que evidentemente nos invitan a dudar. El estado en el que se encuentra el cadáver, las diferentes situaciones a las que ha sido sometido, da la sensación de que estamos ante un claro proceso ritual. Tenemos que pensar que además la policía, cuando empieza a investigar este caso, se queda muy sorprendida, y es precisamente cuando abre esta vía del vudú, en el momento en que se dan cuenta de que en la ropa interior de alguna de las chicas hay, por ejemplo, conchas sujetas con imperdibles. Son métodos de protección. ¿De protección contra qué? Contra el vudú. Se dan cuenta de que en los alrededores donde ellas trabajan se encuentran pequeños muñecos también, fetiches de protección contra ese mal que se les pretende hacer. Por lo tanto, vemos que hay una evidencia de que de una forma u otra se llevó a cabo un ritual. La hipótesis del crimen ritual se ve reforzada por la brutalidad con que se ejecuta el asesinato. Detrás del mismo podrían estar las mafias nigerianas de la prostitución. Las mafias nigerianas, las subsaharianas, pero las nigerianas en concreto, quizás sean las más crueles, las más inhumanas y las más duras con sus víctimas. Si hablamos de las nigerianas, interviene esa violencia psíquica que podemos hablar que es el vudú, que es la magia negra, con la violencia física que las imponen. Incluso teníamos una bolsa en exclusiva donde iban las vísceras, los órganos internos de la víctima. Yo creo que la forma en la que fueron extraídas las vísceras, más que esconder la forma en la que se puede realizar un ritual no tiene por qué ser sangriento, puede ir de no ser sangriento a ser extremadamente sangriento. Pero en este caso yo creo que lo que pretendía era dar un escarmiento. Es decir, si en un momento determinado a alguna de las chicas que formaban parte de ese grupo, que en cierto modo habían sido aterrorizadas en un proceso de ritual vudú, pretendía hacer lo mismo, es decir, salirse de ese grupo, que sepas que esto es lo que te puede pasar. Por lo tanto, cuanto más salvaje sea la acción, mayor será el miedo. El vudú es un arma poderosísima, no de captación, ojo, sino de coacción. Es decir, son las 200 cadenas que llevan las mujeres subsaharianas, que cuando se les ve en la calle que están siendo prostituidas, todo el mundo dice, ¿por qué no corren? ¿Por qué no gritan? ¿Por qué no piden ayuda? Esas son las cadenas que no vemos. Los proxenetas de estas chicas no solo les retienen el pasaporte, sino que además parece que les retienen el alma. Hay una forma de dominar a la persona que yo creo que no se puede controlar, porque no consiste, como ocurre con muchas mafias, en dar palizas o en secuestrar. Es un dominio que se produce a distancia, con miles de kilómetros de distancia. Es el miedo, es el vudú en este caso, ¿no? Las redes de trata de blancas se sirven precisamente de algo tan intangible
como es esta creencia y especialmente el terror que puede llegar a provocar en sus víctimas para controlarlas. En este caso en concreto tenemos la evidencia de que efectivamente estamos hablando de un ritual o de unos rituales vudú, pero evidentemente con una intención: controlar mediante el miedo. Llega el brujo, a esa mujer se le hace cortes por todo su cuerpo, se le obliga a comer el corazón de un pollo vivo, con las manos atadas, con la boca directamente, se le recoge muestras de menstruación, de cabello, de vello púbico y también de las personas que quieren, y con todo eso se construye ese atado que es un contrato que hará que esa mujer jamás lo incumpla. El ritual vudú, cuando se realiza en la tierra de la que salen estas chicas, es prácticamente un calco de lo que se suele hacer. Hoy en día incluso parece mentira que en pleno siglo XXI se sigan haciendo este tipo de cosas. Pero estamos en un entorno clandestino donde hay una sacerdotisa, Mambo, un sacerdote, un gan, que en un principio lo que hace es dibujar en el suelo una serie de símbolos, los bebés se llaman, que es la forma mediante la cual ellos atraen la atención de los loa. De los loas, los espíritus que tienen que venir a concedernos lo que le pidamos. A partir de ahí se crea un body, un muñeco, el prototipo de muñeco vudú que podemos tener en la cabeza, se coge piel de la persona a la que se quiere, entre comillas, embrujar, se coge cabello y a partir de ahí se sella el pacto. Evidentemente, cuando son enviadas a España, ese pacto hay que alimentarlo conforme van pasando los días, ¿no? Los años. Por lo tanto, son una sucesión de rituales que se siguen haciendo precisamente para continuar alimentando que la magia es efectiva, que como te salgas de esto, o tú o tu familia podéis morir, y sobre todo para que el miedo no se pierda. O sea, el vudú es algo que les aterroriza por una muerte horrible para ellas, pero también mucho sufrimiento para todas las personas que aman. Todo lo que yo diga lo tienes que hacer sí o sí, no hay ningún tipo de impedimento. Obviamente la gente lo hace sin problema. Con lo cual es muy difícil que una mujer subsahariana denuncie. Y en el caso de que lo haga, o sea, las represalias de las redes son durísimas. Tras varias visitas infructuosas a las áreas de prostitución, los investigadores piden ayuda a una de las ONGs que trabaja sobre el terreno. Solicitamos la colaboración de Médicos Sin Fronteras porque ellos en esa época pues, se dedicaban a repartir preservativos, había una campaña contra las enfermedades de transmisión sexual y tenían una serie de listas donde aparecían todas las chicas que ejercían la prostitución de diferentes razas, lugares, países, con el ánimo de que alguien echase de menos a esa muchacha. Al tercer día tuvimos la grata recompensa de que nos llamaron y que evidentemente existía una chica que faltaba ya desde hacía unos días y que otra mujer la había reconocido. El nombre de la desaparecida era Edith Napoleón. Si ella bajó a trabajar con normalidad y desaparece y ven cómo se va con un cliente, ahí hay una relativa normalidad. Le enseñamos la fotografía y evidentemente la reconoció. Eso es muy difícil, no quieren colaborar. Ellos, la policía en principio para allá, pues están en el otro lado, digamos en la vida cotidiana. Hasta que tú la convences que tú quieres ayudar, que no quieres que le vuelva a pasar a ninguna más. Muchas prostitutas que ejercen su trabajo bajo el yugo de proxenetas o de organizaciones criminales no les gusta tener trato con la policía. Suelen ser extranjeras y no ven en ellos a protectores, sino a posibles enemigos. De ahí que el hecho de que una de ellas llegara a denunciar la desaparición de su compañera y colaborara con la policía para desmantelar la red en la que estaba inmersa tiene muchísimo mérito, porque le suponía una confrontación directa con sus jefes. La mujer que reconoció a la víctima se llamaba Charity. Era su amiga y trabajaban juntas cada noche en el Parque del Oeste de Madrid. Charity vivía con Edith en un piso de los conocidos como pisos patera. Es decir, ahí habitaban 4 mujeres con 2 hombres, todos ellos africanos, en condiciones prácticamente infrahumanas. Cuando los investigadores acceden a este piso, lo que les llama la atención más allá de esas condiciones de vida que tiene esta gente son una serie de altares en los que aparecen elementos como plumas, vello púbico, velas. Da la sensación de que forman parte de un extraño ritual.
La policía de Móstoles confirmó que Charity había puesto una denuncia por la desaparición de su amiga. Y Charity pasó a ser testigo protegido para que colaborase sin ningún temor en la investigación. Charity cuenta a los investigadores que la última vez que ve a Edith es en torno a las 2 de la mañana. La ha visto subirse a un vehículo de un cliente habitual. Ella le conoce bien. Hacía meses también le prestó un servicio. Esa mujer era Charity. Esa fue nuestra gran amiga Charity. Ella fue la que confirmó que de forma habitual practicaba la prostitución en la avenida, en el Paseo de Camões, y efectivamente colaboró desde el principio. Decía que era de Sierra Leona, si no quiero recordar mal, aunque tampoco podrías hacer mucho caso a ella, porque viajaban de Sierra Leona, de Nigeria, y luego solían decir a otros países para intentar buscar asilo político. Se dicen que son de Nigeria. Nigeria es un país estable, dentro de lo que cabe es un país estable, con un gobierno democrático. ¿Dónde van? Sierra Leona o países con conflictos bélicos donde no pueden ser expulsados. Nos explicó que ella, en su día, ya había estado con la última persona que se vio con esta chica, con Napoleón. A pesar de que lo conocían como un cliente habitual, Charity actuó como cumple el protocolo entre ellas. Apuntó la matrícula de aquel cliente. Estas mujeres tienen la costumbre de que, como trabajan en la calle y están desprotegidas totalmente, cuando algún cliente se monta en el coche, ellas, por precaución, siempre suelen anotar la matrícula completa del vehículo, matrícula y modelo. En este caso, como el cliente en cuestión ya era conocido, parte de esas matrículas se había perdido y nos quedaba la numeración y una letra apenas. El modelo del coche era un Ford Focus, matrícula 9156B. Las 2 últimas letras no las pudo apuntar. Sí, había apuntado la matrícula con buena intención, pero que cuando uno aporta una matrícula, si no la aportas completa, cada error que tengas ahí te puede suponer 10.000 números, 10.000 coches. Es decir, aportó los 4 números, la primera letra, lo que ella pensó que era la primera letra, que a la postre era errónea. Fue un trabajo muy tedioso, puesto que nos salían cientos de vehículos, por no decir miles de vehículos, los cuales coinciden la numeración con la marca. Charity había estado un año antes con ese hombre, por lo cual toda nuestra investigación en ese momento nos dio un vuelco y nos centramos en ella. No había llegado a estar en su casa, pero sí había estado en el garaje de su casa. Y una vez dentro del garaje, él le dijo a ella que no podía subir la casa porque tenía gente en casa, cosa que no era así, puesto que él vivía solo. Ese día pensamos que Charity salvó la vida. Efectivamente nos dijo que era una persona de raza blanca, rubio, que le gustaban exclusivamente las mujeres de color, a las cuales les trataba con una delicadeza extrema, les hablaba en un perfecto inglés, les proponía matrimonio, las embaucaba de alguna manera y para que ellas bajasen las defensas. Charity había comentado a los investigadores que aquel cliente quería casarse con una subsahariana. Los explotadores, sus amos y señores, son los que controlan qué chica se casa con quién y, sobre todo, por cuánto. El deseo casi obsesivo por casarse con una subsahariana abre una inquietante posibilidad. Y es que podríamos estar hablando de un cliente que estaba negociando con la mafia de trata de blancas para llegar a un acuerdo de matrimonio. Evidentemente, ellas por sí solas no pueden realizar estos acuerdos porque están totalmente sometidas precisamente a los mafiosos. Faith es una de esas mujeres que ha sido víctima de trata. Faith, como Edith y como Charity, llegó a Europa bajo el control de los traficantes nigerianos y fue explotada hasta que tuvo las agallas de enfrentarse a la mafia y liberarse de sus cadenas. Su historia comienza en el 2005, cuando su hermana la entrega a los traficantes. Mi hermana me dijo que iba a ayudar a una mujer en Italia, en la peluquería, y que el viaje era para eso, para tener trabajo en la peluquería de esta mujer en Italia. A hairdressing shop in Italy. An agreement between me and the madam that is. Nos tuvimos que reunir con una mujer en un santuario donde tuvimos que hacer un ritual de juramento
antes de empezar el viaje que ella me había propuesto. Then I started the journey. En esta casa están preparando un rito vudú. Es un rito para poseer a las prostitutas. En el santuario cogían sangre de mis partes íntimas y pelo de mis pubis y hacían un ritual que no sé muy bien en qué consiste. Para ellos forma parte de su religión, de su cultura. Ese contrato consiste en una noche, bueno, pues con su familia, con sus vecinos, con amigos, porque están felices. Ella es la elegida. Cuando a una mujer le hacen el yuyu, es como si firmara un pacto con el diablo. Tendrá que trabajar de prostituta para la madame, para la mafia, en Europa, durante 2 años. Con el pelo de mi pubis se hacía un juramento en el que yo tenía que cumplir, realizar el pago, que en aquel momento me dijeron que eran 45.000 euros, que tampoco sabía lo que era porque no sabía lo que era un euro, pero sabía que tenía que pagar y que si no pagaba me podía pasar algo. El brujo está poseído. Le preguntamos qué le pasaría a una prostituta si incumpliera el yuyu. Es explícito. Le pasaría lo mismo que a la gallina. No podemos imaginar que una mujer de repente se levanta en una mañana y dice: ¡uy! Voy a irme a ejercer de puta a España, a Europa. Y se cogen un atillo y se ponen a caminar. Eso no existe. Hay una captación endémica, es decir, redes muy bien organizadas que están captando constantemente allí. Sabe que la organización te va a llevar a Europa, pero tienes que pagar esta deuda, una deuda aproximadamente entre 55 y 60.000 euros. Cuando llega a España su deuda es en torno a los 40, 50, 60.000 euros. Esas mujeres nunca jamás van a poder pagar esa deuda. Tienen que cruzar innumerables fronteras, innumerables controles que les impiden el paso. ¿Y cómo van a pasar estas mujeres? Pues sencillamente obligándolas a ejercer la prostitución con ellos, es decir, siendo obligadas a ser violadas por estos controladores de rutas. El camino fue difícil para mí y una chica que iba conmigo porque el guía que nos llevaba siempre quería abusar de nosotras. Después de un tiempo y de querer seguir abusando de mí y yo no querer, dijo que llamaría a otros hombres que él conocía para que hicieran conmigo lo que quisieran. Me cogieran, me ataran, me pegaran, hasta que me desmayé y no sé lo que hicieron conmigo. Se las ofrece venir a Europa a trabajar. En muchos casos también se les dice que van a ejercer la prostitución. En ningún caso cómo va a ser de la manera que se les va a explotar. Van a intentar llevarlas inicialmente a Ceuta o a Melilla. Ahí la cruzan, la marcan para saber de qué red es cada una. Como si fueran ganado. Les ven las señales, esta es de fulano, esta es de mengano, esta es de tal, porque esta es mía. O sea, porque ahí sí que se cosifica a la mujer, por supuesto. Llegan con tatuajes tribales. Son tatuajes que se les hace en el origen para que cuando lleguen aquí se sepa quién son. Es decir, esta churra, esta merina, esta vitorina, esta mía, esta es tuya. Es así de lamentable. Se las marca como se marca al ganado, porque estamos hablando de carne, estamos hablando de ganado. Faith trabajó de prostituta en Italia hasta que pudo pagar parte de su deuda y huir hacia España. Charity decidió colaborar con la policía para encontrar al asesino de su amiga Edith, y eso la colocaba automáticamente en situación de peligro de muerte. El siguiente paso de la investigación era que Charity pudiese localizar la puerta de la casa en la que estuvo con ese cliente con el que se fue Edith la noche de su desaparición. Ella nos decía que tardaba escasamente 7 minutos, 10 minutos en llegar, muy poco tiempo.
desde su lugar de trabajo hasta la vivienda de él. Nosotros, al preguntarle cuál era la vivienda, nos decía que vivía en Las Rozas. Entonces nosotros lo que hicimos es hacer ese itinerario en la misma franja horaria en lo que más o menos se le vio a ella con vida por última vez. Abrimos un arco bastante amplio de diferentes localidades para poder llegar hasta ellas y con ella misma, con nuestra testigo, intentar saber si alguna de esas localidades guardaba algún parámetro o guardaba alguna similitud con lo que ella recordaba. Charity, ¿te suena algún edificio de por aquí? No. ¿Cuánto tiempo hace que no ves a tu amiga? Porque según le dijiste a la gente de Médicos Sin Fronteras, llevabas ya bastante tiempo sin verla, 2 días o por ahí. Sí, eso es, pasó bastante tiempo, sí, 2 días, y luego no me cogía el teléfono. No te cogía el teléfono. Me has comentado que llegaste a estar con ese hombre. Sí, pero... ¿Llegaste a estar en su casa? No. Yo estuve con él hace más de un año más o menos y me llevó como a su piso, entramos al garaje. Sí. Y ya está, ya no me dejó subir a casa porque decía que había gente. ¿Pero la casa era una casa de vecinos, un chalet? No, era un bloque, ¿sí? Era un bloque de vecinos. Ajá. Y nada, yo recuerdo que la puerta del garaje era de color gris. Ajá. Y poco más. Era de noche, entonces yo no podía ver mucho más. ¿No parasteis en ningún momento? ¿Fuisteis directamente desde sí, donde estabas tú a su casa? ¿No hiciste ninguna parada para tomar nada ni nada? Directamente, o sea que no se paró en ningún momento. No. Bien. Habíamos hecho el recorrido de casi todas las poblaciones. Estaba ya atardeciendo y habíamos dejado como última población esta. Pensábamos que el cadáver, pues si nos comentaban que había sido en Las Rozas, pues alguien lo había trasladado hasta aquí por proximidad, por las carreteras y por todo esto. Y al entrar en Boadilla, nuestra sorpresa fue cuando, sin mediar palabra, ella dijo: aquí es. Aquí, justamente ahí, vive ahí. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Mi compañero y yo nos quedamos mirándonos, ¿no? Diciendo: ¿aquí? Esto no es Las Rozas. Lo que hicieron los investigadores fue tratar de confundir a Charity. Recorrieron las calles por varios sitios y ella siempre dio con el lugar donde presuntamente habían ocurrido los hechos. Lo que hicimos para no dar importancia en este sentido fue recorrer las calles, entrar por sentidos diferentes para ver si ella podía llevarle a error esa identificación de ese lugar. Pero en ningún momento le llevó a error, en ningún momento. Siempre señalaba el mismo portal, siempre por donde entrases, por la izquierda, por la derecha, de frente. Aquí, vive aquí. ¿Aquí? Sí. Vive en ese portal de ahí. ¿Seguro que es así, Charity? Estoy segura, me acuerdo perfecto. Incluso esperamos tiempo suficiente para que se hiciera de noche, para que le pudiera confundir. Ella seguía marcando la misma vivienda. El siguiente paso es una investigación pura y dura, saber quién vivía en esa casa. La policía investiga si algún vecino tiene un vehículo como el que había descrito Charity, pero no era así. El coche no estaba allí. Estuvimos mirando por si alguien había vivido, si había alguien que hubiera visto ese coche alguna vez ahí, pero nadie. Estamos hablando de un bloque relativamente pequeño, con muy poca gente, y que nada más que va a dormir. O sea, la relación vecinal era muy pobre. Una vez que comprobaron que el vehículo no se encontraba en la casa, hicieron las gestiones oportunas para averiguar quién vivía en el edificio. Con estos datos, montaron un archivo fotográfico partiendo de la base que tiene la Policía Nacional del DNI. Una vez elaborado, se lo mostraron a Charity en busca de la identificación de aquel cliente. Siguiente paso. Una vez que sabemos ya que ese vehículo ahí no está, procedemos pues a ver físicamente quién son las personas que viven ahí. Llegamos a casa de Charity, le plantamos aquella cantidad grande de fotografías y nuestra sorpresa fue cuando nos señaló a una persona. Ese hombre era José Luis Pérez Carrillo, un empresario de 35 años sin antecedentes penales que tenía un negocio de diseño gráfico en una población a las afueras de Madrid.
Una investigación en la que tienes un rostro y un nombre, desde luego, tiene muchas posibilidades de acabar con éxito. El operativo, entonces, es cuando tiene que empezar. Intentamos localizar a esa persona, saber quién es, cómo se llama, dónde vive, cuál es su actividad laboral, qué vehículos tiene. Y, evidentemente, uno de esos vehículos coincidía la numeración y la marca, junto con el modelo, con el vehículo que se vio por última vez donde se montaba Edith Napoleón. El coche no estaba a su nombre, estaba a nombre de la empresa. En principio todos son tropiezos. Y, en fin, cuando el trabajo resulta como terminó en pocos días es porque se ha hecho todo muy bien. Nosotros lo que siempre buscábamos era la última persona que estuvo con Edith. Si esa persona perfectamente no podría haber sido el autor, pero en este caso sí lo fue. Se procedió a montar un dispositivo de vigilancia discreta por parte de nuestra y de madrugada, la madrugada del día 4 al 5, los compañeros ven como en la calle entra ese vehículo. Entra un vehículo que guarda los parámetros y las características con el del supuesto sospechoso. Compañeros, en este caso, ya lo que hacen es se aproximan al portal, se introducen en el portal. Este portal no tenía ascensor directo, el autor tenía que subir directamente por las escaleras y le esperan. En ese momento se procede a su detención, se le informa de por qué se le detiene y su única preocupación es recoger la correspondencia del buzón y decir simplemente que él no la ha violado. Una vez detenido José Luis, llama especialmente la atención que su principal preocupación es recoger del buzón el correo y afirmar, sin que nadie le pregunte, que él no la ha violado. Esto responde a un perfil curioso. Da la sensación de que él ya estaba esperando que esa detención se produjera en cualquier momento. Él o quien lo haya hecho por él. No podemos descartar la posibilidad de que se trate de un grupo de personas. La ha descuartizado y lo que verdaderamente sorprende es que su preocupación sea que no la ha violado, que todo el mundo sepa que no la ha violado. José Luis, al ser interrogado en la primera declaración, dijo que había sido un accidente. Si tú tienes la desgracia de irte con una prostituta y darle un mal golpe, si eres un ciudadano normal y corriente, lo primero que haces es asustarte y llamar a los servicios de emergencia o llamar a alguien. Y no te complicas la asistencia hasta niveles tan extremos como eso. Es evidente que estaba premeditado y más que buscado. En el caso de José Luis no estamos hablando de un ciudadano normal. De hecho, sus propios actos van en el sentido de que da la sensación de que esconde más de lo que cuenta. Entonces, ¿a quién estaba encubriendo? ¿Qué asunto tremendamente turbio había detrás de la muerte de Edith Napoleón? Y quizás una de las preguntas fundamentales, ¿qué relación tenía José Luis con los proxenetas para los que trabajaba Edith? Supuestamente alega que se tomó unas copas y se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Y como no sabía qué hacer, pues evidentemente optó por el plan B. ¿Y cuál era el plan B? Matarla y descuartizarla. Pero que no lo recuerda bien porque estaba muy bebido. El laboratorio encontró una casa impecable. Impecable. O sea, totalmente limpia, totalmente ordenada. No había ni una sola botella de alcohol en el vecindario. A él le conocían por un empresario muy sensato, muy normal, muy buen vecino. Jamás le vieron beber. Llevaba una vida totalmente pulcra y un vecino ejemplar. De los 2 años y medio que lleva el chaval por aquí, lo único que Coca-Cola Light, venía a comer menú y tomaba Coca-Cola Light. Alcohol nunca, por lo menos aquí. Bueno, pues un chico con su vida hecha, normal, con una buena posición, casi por encima de la media, con su pequeño negocio. Detrás de un crimen especialmente macabro, existe el tópico de pensar que estos sujetos no son normales, son diferentes a nosotros. Hay un proverbio chino que dice que ningún grillo pesa 50 kilos más que otro. En el fondo, todos somos muy similares. ¿Qué es lo normal y lo anormal? Entendemos por anormal en el ámbito criminológico lo estadísticamente habitual. Lo sorprendente de este tipo de sujetos es que habitualmente, después de cometer un crimen especialmente violento o cruel, reingresan en su entorno social con absoluta normalidad.
Se convierten de nuevo en ese padre encantador, en el amante esposo, en el buen compañero de trabajo, en el excelente vecino, en el activo miembro de su comunidad. Es lo que llamamos la fachada compensatoria y se mueven entre nosotros como un ciudadano más. Por eso es tan difícil detectarlos. Según se pudo luego saber a posteriori, una vez que la lleva a casa, la golpea, la estrangula con una sola mano, se acuesta y posteriormente en la bañera procede a descuartizarla con un gran cuchillo de cocina, es con lo que lo hizo. Parece que la estranguló a mano. Él se sorprendió de lo que había pasado. Claro, vino la otra parte en la cual ya no hay alcohol y viene la fase tan difícil que es como deshacerse de un cadáver. Deshacerse del cadáver es probablemente una de las partes más complicadas de un asesinato. Cuando el agresor se deshace de la víctima en un entorno boscoso, puede resultar más o menos complejo. Pero cuando tiene que hacerlo en un entorno urbano, sacar un cuerpo de un edificio, obviamente si está solo, necesita reducir las dimensiones del mismo. Para ello es necesario mutilarlo, descuartizarlo. La criminología nos dice que no existe el crimen perfecto, porque siempre queda algo, por pequeño que sea, que acaba llevando a la pista y acaba llevando finalmente a aquel que ha cometido el acto. Claro, cuando uno comete un crimen, normalmente no lo hace de forma calculada, normalmente lo hace en un estado de enajenación. Por eso, cuando estamos ante un crimen de estas características, lo difícil no es el asesinato, lo difícil es cómo deshacerte después del cuerpo. Hay que saber dónde están las inserciones, dónde están las articulaciones, para que sea una labor menos engorrosa. Pero es que luego hay que empaquetarlo, limpiar el escenario y conseguir sacarlo fuera, en este caso, del edificio, sin ser visto. Llamó a la empleada de hogar, le dijo que no volviera, que en fin, le puso la justificación que fuera y efectivamente no fue, necesitaba tiempo. Aparentemente el que entrara al piso y lo viera estaba impoluto. Y había cambiado incluso las gomas que tienen los sifones del baño, de los lavabos, lo había cambiado todo. O sea, había hecho una limpieza increíble. Intuimos que había sido toda la escena en la bañera, se desmontó la bañera, se desmontó, creo que había cambiado ya incluso alguna pieza de la bañera de goma que estaría manchada de sangre, y aún así al desmontarla allí aparecieron restos biológicos. Gracias a nuestra gente del laboratorio, ahí no hay escapatoria. Se encontraron restos lo suficientemente incriminatorios para saber de que Eric Napoleón estuvo en esa vivienda. La unidad investigadora nos remitió diferentes evidencias y diferentes hisopos que analizamos. De hecho, en concreto se obtuvo una mezcla de perfiles en 3 evidencias. Una sería en un hisopo del mango de la ducha, otro un hisopo del tirador externo del frigorífico y otro se obtuvo del sumidero de la bañera. Tuvo que pensar cómo deshacerse del cadáver de la mejor manera posible. Y claro, ahí tenía plena responsabilidad de lo que estaba haciendo y sabía lo que hacía y lo que quería hacer. Un sujeto aparentemente normal que es capaz de cometer un crimen aberrante. ¿Quién es realmente José Luis? José Luis era un hombre meticuloso y ordenado. Después de cometer el crimen y limpiar la casa, se marchó unos días a Ibiza. Desde que ocurren los hechos hasta que él vuelve, tenemos conocimiento absoluto de que se fue a Ibiza. Estuvo en Ibiza, pues, hizo una vida fantástica. Fiestas, baños, lo que hace cualquiera en Ibiza, pasárselo bien. José Luis, después de matar a Edith, se fue de fiesta. Encontraron en la guantera de su vehículo fotografías que así lo demostraban. Es más, se fue a Ibiza de vacaciones, a las playas, a las discotecas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de cometer un crimen tan dantesco, de descuartizar el cuerpo de alguien, de tirar trozos humanos en bolsas de basura a un contenedor, tengas capacidad para divertirte, irte de vacaciones? Lo llamamos disociación. El sujeto es capaz de alejarse completamente del acto criminal. Se distancia personal y emocionalmente.
El 30 de agosto de 2003, el acusado fue puesto a disposición judicial por la Guardia Civil en Móstoles. Confesó el asesinato, afirmando no recordar lo que había pasado. José Luis Pérez Carrillo fue juzgado y condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Edith Napoleón. Desde entonces, ha estado recluido en la cárcel de Soto del Real, una población cercana a Madrid. Como atenuante a la condena, se tuvo en cuenta que José Luis depositó 60.101,21 euros como indemnización a la familia. No es nada extraño que un acusado consigne la indemnización antes del juicio. Pretende beneficiarse del atenuante de reparación del daño. En juicios como estos generalmente suele haber, vamos a decirlo así, puntos ciegos, que sorprende que no se analicen. Por ejemplo, no se barajó la posibilidad de que ese crimen lo hubiera cometido José Luis con más personas, o bien inductores o bien gente que había participado literalmente en este asesinato. Todos los casos de prostitución son muy difíciles de investigar, son complicadísimos, porque no tienen un arraigo, no tienen una pareja, no tienen una familia, no son crímenes pasionales, no son violencia de género. José Luis estaba en la cárcel, pero quedaban por encontrar los destinatarios de los 60.000 euros. Shaquín López es un periodista que en aquel momento se interesó por averiguar la identidad real y localizar a la familia para hacerles la entrega del dinero. Edith no era de Sierra Leona, sino nigeriana, y no se llamaba Edith Napoleón. Ese era su apodo profesional. Tengo contactos en Nigeria, en el poblado de donde había salido Edith. Entonces tú vas a ese poblado y te vas a encontrar con muchas familias que han enviado a alguna hija de 15, 18, 20, 22 años a Europa a prostituirse. Y de estas familias, que puede haber 20, 50 o 100, te vas a encontrar con más de una que no sabe nada de su hija en los últimos 15 o 20 años. Si tú llegas allí diciendo Edith Napoleón la han asesinado, pues puede ser mi hija. Pasan unos meses, hasta que al final aparece una pareja que dicen que son los padres de Edith. La búsqueda parecía haber dado sus frutos. Pero para contrastar si realmente aquellos eran sus padres, era necesario realizar una prueba de ADN. Me han encargado una ONG que está actuando en el caso de Edith Napoleón, que a ver si les puedo ayudar para identificar a los padres de Edith. Entonces, tengo 2 candidatos en Nigeria. ¿Pero qué tengo que hacer? Tendrían que desplazarse a la embajada, ahí se les tomaría una reseña genética con una cadena de custodia y se remitiría aquí a este laboratorio, se cotejaría con el perfil de la víctima. ¿Para ustedes es un caso abierto? Para nosotros sí, normalmente cuando un cadáver se identifica se queda en base de datos porque puede ser que pueda aparecer un resto cadavérico de ese cadáver y se pueda cotejar con el cadáver y pueda dar un positivo. Ellos se trasladan a Lagos y ahí se hacen las pruebas de ADN, las envían a Madrid a través de valija diplomática. A todo esto pues habían pasado 1 año o 2 años, ¿no? Y ahí sí que fue ya mi sorpresa mayúscula cuando llamo a la sala de la audiencia provincial y me dicen que no, que estos no son los padres de Edith. Con toda certeza no son los padres de Edith, puesto que las pruebas han resultado negativas. Se intentó por activa y por pasiva, mandamos sus huellas, su perfil de ADN por Interpol a todos los sitios y nunca supimos de dónde llegó esta mujer. Así es que formará parte de esa gran fosa común que tienen todos los cementerios de personas que no han sido reconocidas. Esa es la pena. Un número, un nombre y nadie va a ponerle flores ni a llorarle. Pero seguro que hay una familia que la echa de menos en alguna parte del mundo. Aunque José Luis fuera el asesino, quedaban muchos flecos por resolver. ¿Por qué la mató? Y cabe preguntarse, ¿puede alguien convertirse de la noche a la mañana en un monstruo, capaz de matar a una mujer, descuartizarla y esparcir sus restos por contenedores de basura? Pero hay que tener una frialdad brutal y un menosprecio hacia la vida terrible para hacer lo que él hizo. ¿Qué es lo que puede ocurrir para
para que una persona aparentemente normal tenga ese tipo de comportamientos tan violentos y tan asociales. En la mente de una persona que comete un acto tan brutal, no sabe uno qué es lo que piensa, qué es lo que se le pasa por la mente en ese momento. Porque a día de hoy todos tenemos un demonio dentro, hay una parte oscura. Cualquier persona puede cometer una atrocidad, cualquier persona, y no necesariamente tiene que tener antecedentes para hacerlo. La verdad es que no he sido capaz en toda mi vida profesional de llegar a entender bien lo que pasa por la mente de la persona que comete un delito de este tipo. Edith es una víctima del misterio partiendo de la idea de que ni tan siquiera sabemos cómo se llamaba. Y lo que sí está claro es que el asesino confeso saldrá y además recuperará esa indemnización. Y es curioso ver cómo a lo largo de esta investigación y a lo largo de este proceso judicial no se contempla algo tan intangible pero tan real dentro de este caso como es el vudú. José Luis Pérez Carrillo saldrá de prisión en 2018 y ya ha solicitado la devolución del dinero que dejó como indemnización. No se ha encontrado destinatario y es muy probable que el dinero vuelva a su poder. José Luis disfrutará de libertad condicional en el año 2018. Cabe preguntarse, ¿se ha rehabilitado? ¿Podemos pensar de él que es un sujeto que no volverá a cometer un crimen tan atroz como el que protagonizó? Entendemos que esto iba a ser el principio de algo. Por la forma en que realizó los hechos, la manera tan meticulosa que tuvo de limpiar la vivienda, de empaquetar los restos humanos, el arma blanca, hacerla desaparecer, las dos ocasiones anteriores que tuvo la intención de con otras mujeres de raza negra hacer lo mismo, hasta que se decidió. El homicida en cuestión apuntaba muchas maneras a que hubiera sido uno de nuestros asesinos múltiples españoles, como más o menos barajaron los psicólogos forenses. No dormíamos apenas. Esto es un no dormir. Si tú a la hora de realizar cualquier investigación en un hecho delictivo, en las primeras horas de la investigación, no tienes algo donde tú puedas tirar de ahí, es muy complicado luego continuarla. Entonces aquí el factor es humano al 100%, y si no tienes que dormir, pues no duermes. Pero el caso es que han matado a una persona y tienes que averiguar quién o quiénes lo han hecho. El asesinato de Edith Napoleón se convirtió en un símbolo del maltrato y la explotación que sufren las mujeres trabajadoras del sexo. En septiembre de 2003 se rindió un homenaje en el Paseo de Camoens, donde trabajaba. Tenía 22 años, era de Sierra Leona y vino a España a buscar un futuro mejor. Sin embargo, se encontró la muerte en Boadilla del Monte. Edith Napoleón fue asesinada y descuartizada tras realizar un trabajo. Cientos de personas aunaron ayer su voz para rescatar su memoria del olvido. Nosotras queremos reivindicar con este acto la dignidad no solamente de Edith, sino de todas las trabajadoras sexuales y reclamar que se les escuche, que se les tenga en cuenta y que son trabajadoras que deberían de tener reconocido legalmente sus derechos como otros trabajadores. Lo paradójico es que precisamente haya esa indemnización en una forma de un cheque, en una caja fuerte de un juzgado de Madrid, porque eso no es lo habitual. Lo habitual es que si ocurre algo así y el juez te pone una indemnización de 50.000 euros o 60.000 euros, tú alegues que no tienes fondos, que no tienes bienes y eso no se paga. A mí me parece que es un fracaso de la justicia. Efectivamente, aquí hay una familia que tiene derecho a una indemnización de 60.000 euros, que para ellos en Nigeria sería un seguro de vida, pero yo creo que aquí han fallado muchos resortes que no deberían haber fallado. Yo tengo una espina ahí todavía clavada en relación con este asunto de decir, qué pena que no se haya conseguido lo que hizo a los padres. Cuando uno pierde a un padre o una madre se queda huérfano. Cuando pierde a su marido, pues te quedas viuda. Si pierdes a tu mujer te quedas viudo. Pero hay una palabra en el diccionario que no existe y es cuando pierdes a un hijo. Eso habría que preguntárselo a los padres que pierden hijos a causa de cosas de este tipo. ¿Qué palabra hay en el diccionario? Una palabra que no existe. José Luis Pérez Carrillo asesinó y descuartizó a Edith Napoleón con la frialdad y precisión de un asesino en serie.
No sabemos si lo hizo solo o en complicidad con los proxenetas para los que trabajaba Edith. De lo que sí estamos seguros es de que José Luis quedará libre este año y que lo hará recuperando los 60.000 euros de la fianza. Y es que Edith era eso, basura, una ciudadana sin derechos, expuesta a cualquier explotación, sin poder denunciar ningún abuso que sufriera. De los blancos a los que se la chupaba, siento la crudeza, así es la vida para el que no lo sepa, ni del negro que se quedaba con su dinero y le tenía secuestrada la libertad. Es fácil matar a alguien así. Es fácil tirarla después en cualquier parte, pensando que nadie la reclamará. Puede que su asesino tenga algún problema psicológico, pero en medio de su claridad u oscuridad de mente, debió de pensar eso. Solo es una puta negra. Y procedió en consecuencia. Saben que su víctima es más débil que otras. Creen, con razón o sin ella, que se esforzará menos la policía en encontrar al responsable.